Y Shabbat Shalom, bienvenido a todos los que están conectados por internet. Gracias por estar con nosotros en esta noche, continuando con el libro de Bereshit o de Génesis. Esta noche es la porción que se llama Vayeshev y él habitó, que se encuentra en Génesis 37, verso 1 al capítulo 40, verso 23. De nuevo, Génesis capítulo 37, verso 1 al 40, 23. Y para aquellos que quizás se están conectando por primera vez, soy la doctora Nereida Romero, pastora de la congregación Yeshua en el Tamid en Brandon, Florida. Pero antes de comenzar, voy a hacer la bendición de la Torah que dice así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu ha'amim venatan lanu et torato baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Así que vayamos al capítulo 37 de Génesis. Esta noche voy a estar usando la Biblia arqueológica, NBI, por si acaso suena un poquito diferente a la, usualmente usamos la Reina Valera. Así que recordemos que estamos hablando de Jacob y sus hijos, sus descendientes, que ya él salió de su lucha con Labán, salió con su lucha de Esaú, salió con su lucha en Siquem, con lo que había sucedido con Dina, y él se encuentra ahora establecido, viviendo en Canaán, y aparentemente él quizá piensa, ay, ya no tengo más problemas, no tengo más situaciones, salí de todo y ahora estoy aquí ubicado con todos mis hijos, con toda mi familia, y de momento vemos que van cambiando las cosas. Así que vayamos al capítulo 37, verso 1, y dice así. Jacob se estableció Vayeshev en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, es interesante que dice, esta es la historia de Jacob y su familia, y con quien comienza a hablar es con José, y sabemos que el resto de las porciones de Bereshit van a continuar hablando sobre José. Y dice que José tenía 17 años, y hemos hablado que el número 17 significa, está asociado con la palabra Tov, es el valor numérico de la palabra Tov, que significa que está completo, que tiene todo lo necesario para cumplir el propósito con el cual Hashem puso en esa vida. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. O sea que José, cada vez que veía que ellos hacían algo, iba, como decimos en Puerto Rico, a chismearle a su papá de que sus hermanos estaban haciendo algo quizá indebido. Y el verso 3, aquí cambia de Jacob a Israel. Recuerden que cada vez que usa el nombre de Israel, está hablando de que aquí Jacob, Israel, sube de un nivel espiritual más alto, tiene un honor, tiene un estatus más alto que Jacob. Jacob representa lo físico, la carne, mientras que Israel representa lo espiritual. Y dice en el verso 3, Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Pero también los comentaristas dicen de que él veía algo diferente en José al resto de sus hijos. Y quizás eso lo atraía. Y también otros comentaristas dicen que él se parecía mucho a Raquel, mientras que otros comentaristas dicen que él se parecía a Jacob. Así que dependiendo de la situación, imagino era a quien se parecía. Dice, por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. ¿Y qué es la importancia de esta túnica? Si ustedes recuerdan, como hemos hablado en otras ocasiones, que en el antiguo Medio Oriente, una persona que usaba una túnica de cierta forma, de cierto color o de cierta largo, representaba que esta persona era importante. O sea, recuerden que la vestimenta para este tiempo declaraba lo que la persona era en su estado social, quizás financiero, quizás religioso. O sea, su ropa indicaba mucho
sobre esa vida. Entonces, cuando él les regala una túnica, para aquel entonces, cuando eran largas, túnicas largas, usualmente era o de mangas largas y también de larga en términos de la túnica completa. Hacían lo siguiente, que en las mangas o en el ruedo cosían documentos bien importantes. Documentos, por ejemplo, de herencia, documentos de propiedad, documentos que eran dados usualmente al primogénito. Por lo tanto, cuando él le da esta túnica a José, hasta cierta manera está indicando indirectamente a los hermanos, los demás hermanos, de que José ha sido escogido para ser el primogénito, para ser el que estuviera responsable de la familia cuando Jacob no estuviera. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que va a crear celos. Y dice, verso 4, viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. O sea, ya eso creó una fricción entre los hermanos. Y algunos comentaristas dicen que empiezan a ver a José como si fuera un tipo de Esaú. Así como había conflicto entre Jacob y Esaú, entonces ahora este conflicto está surgiendo en la vida de José con el resto de su hermano. Y aunque los hermanos pensaban que lo quería más, porque recuerden que Jacob no era tímido en demostrar a quién él amaba de las dos mujeres que tenía, de las 4 esposas que tenía, que su preferencia era Raquel. Por lo tanto, cuando nace José de Raquel, pues lógico, para él es algo bien especial porque lo tiene, además de tenerlo en su vejez, era el primer hijo de Raquel. Y dice, cierto día, verso 5, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues les dijo, prestenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencia. Yo imagino él contando como quien dice, wow, lo que va a suceder, miren esto, yo. Y ya tenía la túnica, así que imagínense que esto también iba a causar aún más problemas con los hermanos. Sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Tenemos que entender que en este tiempo los sueños eran bien importantes. Las personas pensaban, la cultura pensaba que los sueños eran mensajes de los dioses y que ciertos sueños eran dados a reyes, a líderes, a sacerdotes o personas que eran diestras en las magias, de tal manera que para este tiempo, por ejemplo, Egipto y Babilonia tenían hasta libros que le llamaban los libros de sueños, donde recopilaban sueños y los símbolos, las claves de cómo interpretar estos sueños. O sea, que tener un sueño y después compartirlo con las demás personas era significativo. Imagínense de tal manera que los hermanos entienden lo que ese sueño significa, porque si la gavilla de José es la que está levantada y los hermanos están haciéndole reverencia, ellos entienden, le dicen, ¿de veras cree que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Verso 9. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a su hermano y les dijo, tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencia? O sea, que entendían que el sol, la luna y la estrella los representaban, el sol el padre, la luna la esposa y la estrella sus hermanos. Y le dice que vendremos a hacerte reverencia. O sea, que Jacob también entiende lo que significa el sueño. De nuevo, tener sueños era bien importante. Pero José, a pesar de que tenía 17 años, era inmaduro, porque si ya sabe que sus hermanos le tienen riña, viene a decirle, mira, ustedes van a estar sometidos a mí. Yo no hubiera dicho nada, yo me lo quedo calladito, porque si no, imagínense. Y recuerden que también él era de los más pequeños. Y ya Rubén debe tener 20, 25, quizás hasta 30 años. Y él se atreve a decir esas cosas delante de sus hermanos. Y dice,
Verso 11, sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. ¿Por qué él meditaba en todo esto? Porque ya él sabía dentro de sí que José era especial, que José era diferente a sus hijos. Por eso le dio la túnica, que yo pienso que se adelantó. Tenía solamente 17 años, le da una túnica que los hermanos entienden que él está dando la primogenitura hasta cierto punto a José, siendo el más pequeño. Por eso él meditaba en estas cosas. Eso también nos debe recordar cuando Miriam, la mamá de Yeshua, cada vez que oía algo de Yeshua o veía algo de Yeshua, también meditaba esas cosas en su corazón. ¿Okay? Verso 12. En cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquem para apacentar las ovejas de su padre. Israel, no dice Jacob, Israel le dijo a José: tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Israel continuó: vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño y tráeme noticia fresca. Porque recuerden que de acuerdo a las lluvias, cuando las lluvias cesaban, ellos tenían que moverse, los que tenían rebaño tenían que moverse del área buscando otros lugares que tuvieran pasto, que sus rebaños pudieran comer. Pues entonces muchas veces tenían que irse lejos de su casa. Por lo tanto, ya ellos llevan un tiempo fuera, están lejos y Jacob está preocupado por su hermano, pero envía a José, envía al pobre José y dice: y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó. Y luego les voy a enseñar unas ilustraciones para que vean que de Hebrón a Siquem es un buen tramo. Eso no era como de aquí a la esquinita, era un buen tramo. Yo imagino que da a entender que lo enviaron solo. No estoy muy segura de eso, pero como quiera que sea, para un muchacho de esa edad, solo por ahí para arriba, es un buen tramo. Y dice: ¿qué andas buscando? Ando buscando mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, le informó el hombre. Les oí decir que se dirigían a Dotán. ¿Y cuál es la importancia de Dotán? Dotán era una ciudad que en aquel tiempo era como decir el punto medio entre unas rutas principales que habían en ese lugar. Había una ruta que le llamaban el Vía Maris o el Camino del Mar, y había una ruta que le llamaban el Camino Real del Rey, que eran las rutas que usualmente transitaban para poder ir de Egipto al norte y del norte a Egipto. O sea, son unos tramos largos y los cuales usaban las caravanas y personas que iban transitando, sobre todo los que iban a vender. Por lo tanto, Dotán era un punto como decir, cuando iban de camino, veían Dotán o sabían que habían llegado por lo menos a mitad del camino. Y era un sitio donde todos, entonces que habían hoteles, habían sitios de quedarse, hacer compras, y casi todas las personas se ubicaban en ese lugar. Por lo tanto, sus hermanos fueron ahí. Y sigue diciendo: José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Verso 18. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros. Imagínense cuán grande ese odio al pobre José, que están sentados pensando cómo vamos a liquidarlo, cómo vamos a salir de este flaco. Ahí viene ese soñador mofándose de él. Ahora sí que llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y a ver en qué terminan sus sueños. Todo era por causa de sus sueños. Dice: pues si lo eliminamos, los sueños no se van a lograr. Entonces hay una cisterna que está vacía. Recuerden que las cisternas en muchos lugares cavaban cisternas para recoger lluvia, el agua de lluvia. ¿Por qué? Por los rebaños, los animalitos, las personas cuando iban de viaje tenían un lugar para tener acceso al agua. Pero esta estaba vacía. Y dicen, ya ellos tienen todo planificado, lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir, y así hasta ahí llegan los sueños de José. Y el verso 21 dice: cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos. Así que les propuso: no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Entonces, igual que si matarlo, meterlo en una cisterna, que no era un rotito, algo, era un hueco bien hondo.
Y a veces, si estaban secas, podían estar llenas de escorpiones, de culebras, o sea, de otras cosas que como quiere el pobre José. Y después en el desierto, sin agua y sin nada. Dice, Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. ¿Por qué Rubén dice esto? Porque Rubén es el mayor. Recuerden que entonces se siente responsable por José. Y no quieren tampoco que todos sus hermanos, imagínense, matar a un propio hermano, esa conciencia, esa carga de tener sangre en sus manos por algo así. Verso 23, cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. ¿Qué corazón? Le quitan su túnica, o sea, le quitan su honor, lo ponen en vergüenza, porque ellos entienden el valor que tiene esa túnica. Por lo tanto, ¿qué hacen? Lo ponen en vergüenza, le quitan su túnica, que lo más probable estaba desnudito, ¿okay? Que lo único que tenía era su túnica. Y lo tiran así a la cisterna. Y se sienten a comer, como si nada, es una nada, no va a pasar nada. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Recuerden que había ciertas cosas, ciertos productos que no se encontraban en Egipto y también había ciertos productos que no se encontraban en Canaán. Por lo tanto, siempre había buen mercado, siempre había oportunidad para salir, vender, hacer dinero y después regresar a sus casas. Entonces ellos están llevando estas cosas. Entonces Judá les propuso a sus hermanos, Judá, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas, a fin de cuentas es nuestro propio hermano. Entonces aquí Judá como que aplaca un poquito la situación y dice, ¿para qué matarlo? Si le podemos sacar dinero, mejor lo vendemos y así nos hacemos de un dinerito y queda bien, no lo hemos matado. Interesante Judá, que donde sacamos el término judío, y usted sabe que el judío con las finanzas es muy diestro. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y aunque aquí usan términos madianita e ismaelita, uno de los comentarios dicen que ambos grupos caminaban juntos, porque dan a entender que hasta cierto punto eran, como decir, como familia. Si ustedes recuerdan, Ismael es hijo de Abraham por Agar. Y los ismaelitas y los madianitas es hijo de Abraham por Ketura. O sea que hasta cierto punto eran primos. Y andaban juntos y estaban en caravana, porque tenemos que entender que los viajes eran largos y tenían que ir en caravana para protegerse. A veces había hasta 300 burros en la caravana porque eran muchos y es una forma de protegerse al estar juntos. Y dice, sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a ismaelita por 20 monedas de plata. Para ese tiempo, 20 monedas de plata era por lo cual usualmente vendían un esclavo que le iban a sacar trabajo, que iban a sacarle algo a ese esclavo. Y también era aproximadamente 2 años de sueldo para ese tiempo, 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna, que no dicen dónde rayos había estado metido Rubén, y José ya no estaba allí, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces a donde estaban sus hermanos y les reclamó. Ya no está este mocoso, dice esta versión. ¿Y ahora qué hago? Ustedes recuerden, Rubén es responsable. Cuando llega a su casa, ¿a quién usted cree que Jacob le va a preguntar? A Rubén. Entonces él no encuentra al muchachito y se desespera. Verso 31. Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje. O sea, ellos no fueron directos a su papá con la túnica. Enviaron un mensajero con la túnica diciéndole, preguntándole, encontramos esto. Fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. Qué cruel al pobre viejo. Qué mentirosos. Todo bien planificado.
Imagínense cómo no va a reconocer la túnica que él le regaló a su hijo. En cuanto Jacob la reconoció, exclamó: sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazo. Y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto, y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Recuerden que entre las cosas que hacían eran rasgarse las vestimentas, a veces se sentaban en silicio, a veces se ponían ropa de piel de cabro y algo áspero, saco, como decimos nosotros en Puerto Rico, saco. ¿Para qué? Para afligirse. Eso era parte de hacer luto. Por lo tanto, y usualmente se hacía luto como unos 30 días. Imagínense, su hijo, a quien él amaba tanto, a quien se parecía a Raquel, a quien él le había dado su túnica especial, lo considera que está muerto. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía: no, guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. Y aquí menciona hijos e hijas. En otros comentaristas dicen que eran nietas, pero yo no dudo que Jacob tuvo más hijas. Y recuerden que el Señor no siempre nombra a cada individuo dentro de una familia, sino aquellos con los cuales él va a tener un propósito especial, como pasó con Dina. Entonces, imagínense, qué dolor tan grande para este hombre saber que su hijo estaba muerto. En Egipto, los madianitas lo vendieron a un tal Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia. O sea que los ismaelitas lo compraron, pero entonces en Egipto volvieron y lo vendieron, y lo más probable es sacaron más dinero por lo que ellos habían comprado. ¿Okay? Recuerden que una de las cosas que hacían, que ponían los esclavos en una fila, tanto mujeres como a hombres como a niños, y los miraban. El que se veía fuerte, el que se veía saludable, pues el que querían, y pagaban más por él. ¿Por qué? Porque le iban a sacar, como decimos en Puerto Rico, el jugo a ese pobre individuo. ¿Okay? Y aquí hay un paréntesis. En el capítulo 38 no hablamos de Jacob ni hablamos de José. Sale entonces a relucir Judá. Y una de las cosas que estaba leyendo, es lo siguiente. Un midrash dice que mientras los padres de las tribus estaban ocupados con la venta de José, José estaba ocupado lamentando la separación de su padre. Rubén estaba ocupado en su penitencia. Jacob estaba ocupado lamentando la muerte de José. Judá estaba ocupado casándose y Hashem estaba ocupado creando la luz del Mesías. ¿Okay? Porque todos estaban envueltos en su propio mundo con cada situación. Pero mientras está ocurriendo eso, porque ustedes no creen que esto era plan del Señor, seguro que sí. Porque sabemos que con José van a pasar unas cosas. Sabemos que en las próximas porciones que leamos, lo que sucede con José, sabemos del primer exilio por el cual Israel se va. O sea que el Señor estaba ya todo poniendo las piezas en la mesa de ajedrez. Y dice: por esos días Judá se apartó de sus hermanos. Imagínense cómo no se va a apartar. Quizás toda estaba lamentándose de lo que había sucedido con José, y quizás los demás le estaban echando la culpa. Tú dijiste que lo vendiéramos y ahora no sabemos en qué parará. Y que sí. Y Rubén: mira, yo quería salvarlo y mira lo que hicieron. O sea que entonces eso trajo aún más aflicción entre ellos mismos. Y Judá decide apartarse de sus hermanos y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Jirá, residente del pueblo de Adulán. Allí Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo llamado Súa, y se casó con ella. Se casa con una cananea que sabemos que no debió haber hecho eso. Luego de tener relaciones con él, ella concibió y dio a luz un hijo al que llamó Tiempo después volvió a concebir y dio a luz otro hijo al que llamó Onán. Pasado el tiempo tuvo otro hijo al que llamó Selah, el cual nació en Kezib. Judá consiguió para su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Ustedes saben que Tamar significa palmera, una palmera. Pero Hashem no le agradó la conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. No dice qué hizo. No tome tiempo de buscar un midrash, a ver con qué cuentos salen de lo que estaba haciendo
pero la cosa es que es lo suficiente como para que Hashem le quite la vida a temprana edad. Entonces Judá le dijo a Onán, cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado, así le darás descendencia a tu hermano. Recuerden que esto va a ser en la Torá conocido como la ley del levirato, donde se le decía a un hermano que tenía que casarse con la viuda de su hermano. ¿Para qué? Para darle herencia, para darle hijos. Recuerden que el tener hijos en este tiempo es bien importante porque tiene que ver con herencia. Y ustedes saben que las tribus de Judá van a recibir una tierra específica para cada tribu. Por lo tanto, esas tierras se tienen que mantener dentro de la tribu. Por lo tanto, si Judá no tiene hijos y sus hijos no tienen hijos, no hay a quien dejarle la herencia. O sea, legalmente eso era bien importante para ellos. Entonces, una de las cosas que aún también existía en otras culturas, esto no es solamente lo dice la Torá, sino también otras culturas. Por ejemplo, para este tiempo, la cultura hitita permitía que si una viuda no tenía cuñados o que los cuñados no querían casarse con ella podía exigirle a su suegro casarse con ella. Que quizá de aquí donde Tamar saca la idea de tener relaciones luego más adelante con Judá. Y dice, entonces Judá le dijo a Onán, cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado, así le darás descendencia a tu hermano, porque recuerden que los hijos de ese primer hijo, entre esa relación del cuñado con su cuñada, ese primer hijo se va a reconocer como hijo del difunto. Entonces, Onán dice que no, porque imagínense, si hace eso, a él le toca menos herencia. Una de las cosas que quizás pensó. Entonces no quiere honrar a su hermano, el nombre de su hermano, y dice, no. ¿Y qué sucede? Pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Por eso, cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esta conducta ofendió mucho a Hashem, así que también a él le quitó la vida. ¿Por qué? Porque está destruyendo vida. Recuerden que en el semen toda esa semilla es vida. Por lo tanto, ¿qué está haciendo? Está destruyendo una futura herencia, un futuro heredero. Y Hashem, eso a él no le agrada. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar, quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Selah tenga edad de casarse. Una de las cosas que estaba leyendo es que una viuda podía regresar a la casa de su padre si era hija de un sacerdote. Una de las reglas era que si era hija de ese sacerdote podía regresar a su casa como viuda. Quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Selah tenga edad de casarse. Pero en realidad Judá pensaba que Selah podría morirse, lo mismo que sus hermanos. Imagínense, ya ha matado dos, él dice, si me mata también el chiquito, ¿qué vamos a hacer? Decían la viuda negra. Así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Después de mucho tiempo, murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Al concluir el tiempo de duelo, Judá fue al pueblo de Timnat para esquilar sus ovejas. Lo acompañó su amigo Jirá, el adulanita. Cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timnat para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda. Recuerden que para este tiempo la ropa distinguía el individuo. La viuda vestía de una forma, la soltera vestía de una forma, la casada vestía de una forma. Los que eran ricos, los que eran pobres, las que eran prostitutas, o sea, se conocía simplemente por la forma en que vestían, cómo era su vida social y su clase social. Entonces ella dice, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Enayín, que está en el camino a Timnat. O sea, el velo, da a entender aquí que lo usaban las prostitutas, porque una mujer casada lo que usualmente hacía era cubrirse su cabeza, que no se cubría su rostro, pero sí su cabeza. Sabemos también que dependiendo de las circunstancias, el velo se usaba para otras ocasiones, pero en este caso ella se cubre para que no la vean, no la reconozcan. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Selah ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Recuerden que su
suegro le dijo, tan pronto pueda, te doy a Selah para que te cases con él. A ver si con este entonces tienes muchachito, herencia. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta. Aquí en el hebreo dice Kedeisha. Kedeisha es una prostituta santa. Y yo sé que eso no suena muy bien. Las dos palabras juntas, una prostituta santa, recuerden que era una mujer dedicada a los templos paganos. Y recuerden que la fertilidad era importante, entonces los hombres venían, o a veces hasta las mujeres, pero los hombres venían a estos templos, tenían relaciones con estas prostitutas santas, como un acto a los dioses de esos templos, procurando tener fertilidad, de que sus rebaños sean fértiles, de que la tierra sea fértil. Entonces era una forma de acto hacia, como una adoración, como una forma de pedirle a los dioses para que sean bendecidos con fertilidad. Entonces él piensa que ella es una prostituta. No sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y le dijo, deja que me acueste contigo. ¿Qué me das si te digo que sí? Le preguntó ella. Te mandaré uno de los cabritos de mis rebaños, respondió Judá. Está bien, respondió ella, pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes. Dame, entonces él dice, ¿qué prenda quieres que te deje? Preguntó Judá. Dame tu sello y tu cordón y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar, casi nada. 3 cosas que no había duda de cómo identificar que era Judá, porque en aquel entonces el sello era algo distintivo de la persona, era una forma de como una firma que se usaba para sellar documentos, sobre todo documentos legales. El cordón puede haber sido algo parte de su vestimenta o donde tenía colgado el anillo o un cilindro o algo que era lo que usaba para como firma, para sellar. Y su bastón también era algo distintivo. Muchas cosas que hacían en aquel entonces, que la parte arriba del bastón podía tener una decoración distintiva, algún arte, alguna figura, algo que mostraba que eso le pertenecía a ese individuo. Y ella no es boba, le pide 3 cosas para asegurarse cuando vengan a preguntarle, ¿y ese muchachito de quién es? Judá se los entregó sin pensar, sí, mamita, no hay problema, vente. Se lo entregó, se acostó con ella y la dejó embarazada. Cuando ella se levantó, se fue inmediatamente de allí, se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Más tarde, Judá envió el cabrito por medio de su amigo Adulanita para recuperar las prendas que había dejado con la mujer. Pero su amigo no dio con ella. Entonces le preguntó a la gente del lugar, ¿dónde está la Kedeisha? ¿Dónde está la prostituta santa? De Nayín, la que se sentaba junto al camino. Aquí nunca ha habido una prostituta así, le contestaron. El amigo regresó a donde estaba Judá y le dijo, no la pude encontrar. Además, la gente del lugar me informó que allí nunca había estado una prostituta como esa. Que se quede con las prendas, dijo Judá. No es cuestión de que hagamos el ridículo, pero que quede claro. Yo le envié el cabrito y tú no la encontraste. Esa palabra, o sea, en otras palabras, que la palabra que él le dio a ella, él cumplió, pero no la encontraron. De nuevo, es cuestión de honor. Dice, para que no piensen que no hice nada, envié el cabrito y ella no estaba. Así que Adulán se quedó con su cabrito. Como 3 meses después, le informaron a Judá lo siguiente. Tu nuera Tamar se ha prostituido y como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada. Entonces, escucha lo que dice Judá. Sáquenla y quémenla. Casi nada. ¿Por qué quemarla? Porque usualmente para el adulterio, conforme la Torá, se apedreaba a la persona. Pero aquí es quemarla de nuevo. Los comentaristas en los Midrash dicen que Tamar era hija de un sacerdote, en este caso dicen que era hija de Shem. Por lo tanto, una hija de un sacerdote no se mataba como cualquier persona. Por adulterio, el pago era quemarla. Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro. El dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién es este sello, el cordón del sello y este bastón.
Yo imagino que Judá se quedó frito ley. Judá lo reconoció y declaró: su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo Sela, y no volvió a acostarse con ella. O sea, que se quedó, mira, ¿por qué? Porque él no había cumplido con lo que le había prometido. Y no tan solo eso, Tamar era una mujer sabia. Si ella no hace eso, Judá se queda sin descendientes. Si Judá se hubiera quedado sin descendientes, ¿qué hubiera sucedido? O mejor dicho, ¿qué no hubiera sucedido? Mesías, que el Mesías viene de la tribu de Judá. Entonces dices, cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, resultó que tenía mellizos en su seno. O sea, Hashem la recompensó doble por el acto que hizo. Ella sabía que el adulterio no era aceptado, pero recuerden lo que yo había dicho, que en la cultura hitita era permitido que una viuda pudiera tener un hijo de sus suegros si sus cuñados no querían o no estaban disponibles. Aunque luego también sabemos que la Torá más adelante se lo considera incesto. ¿Okay? Pero en este momento, aquí tienen que ocurrir unas cosas, porque si no ocurre así, Yeshua no hubiera nacido de la tribu de Judá. Y dice, verso 28, en el momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano. La partera le ató un hilo rojo en la mano y dijo, este salió primero. Pero en ese momento el niño metió la mano y salió primero el otro. Entonces la partera dijo, ¿cómo te abriste paso? Por eso el niño lo llamaron Fares, porque Fares significa abertura o brecha. O sea que el niño se hizo una brecha. Y después dice, luego salió su hermano con el hilo rojo atado en la mano y lo llamaron Zera. Y Zera puede significar rojo, brillo o resplandor. Pero si sabemos que si no es por esto, y estos dos niños están mencionados en la genealogía de Yeshua, si estos dos niños no salen, no hubiera habido descendiente, Yeshua no hubiera nacido. Entonces, son dos. Y los nombres que tienen dan a entender también el mensaje del Mesías. El Mesías, Elohim hizo una brecha y vino a este mundo físico como hombre. ¿Okay? De ahí viene la palabra Fares o Pares, realmente es con el sonido de P en el hebreo. Y Zera, que significa resplandor o brillo. Yeshua es la luz, Yeshua es el resplandor, o sea que hasta cierto punto estos dos niños representan el futuro Mesías. Ahora volvemos donde José. ¿Y por qué como este intermedio entre estos dos capítulos? Porque era importante saber lo que iba a pasar con Judá. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá, lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Imagínense, él salió de Hebrón fue a Dotán, de Dotán, vienen y lo venden y entonces se encuentra ahora en Egipto. Ahora bien, Hashem estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, se dio cuenta de que Hashem estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Recuerden que cuando tú eres bendecido por Hashem, donde quiera que tú estés, esa bendición fluye a los demás. ¿Okay? Por eso mucha gente se le pegan a uno como abeja, como lapa. ¿Por qué? Porque quieren esa bendición. Pero el propósito es ese, ser bendición a otros. Y por esa forma que las personas te pregunten, ¿y por qué tú eres tan bendecido? ¿Por qué tú eres tan bendecida? En ti hay algo especial. Déjame contarte, vente por acá. Entonces uno tiene la oportunidad de compartir sobre Yeshua, de compartir sobre la Torá, de compartir sobre el pacto con Hashem. Entonces dice, verso 4, José se ganó la confianza de Potifar y lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Recuerden que aquí José, por ser un extranjero, por ser un hebreo, no lo ven como es un esclavo. Recuerden que los esclavos no tenían valor. ¿Okay? Por lo tanto, cuando él le da todo esto a José, significa, cuán importante y lo que ellos veían como José bendecía a todo lo que ellos tenían.
y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, Hashem bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y todos sus bienes. La bendición de Hashem se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. O sea, lo puso todo en sus manos. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Como decimos en Puerto Rico, era un papizongo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mira, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Elohim? O sea, la integridad de José, cómo él dominó su inclinación mala, porque hombre al fin, jovencitito, buen mozo, una doñita con chavo, con dinero, y él le dice que no, y él insistiendo la doña todo el tiempo. ¿Usted no cree que hubieran dicho: ay, mija, vente, no hay más nada? Pero él pensó en Elohim, su integridad. Hasta ese momento Hashem no le había faltado. Imagínense que lo pone en gracia y favor con un egipcio, con un oficial de Egipto. Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Imagínense, una vieja rica y rechazada, y todos los días ahí. Pues, ¿qué está pensando? Yo te cojo, papito. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó: acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. O sea, ella aprovechó que no había nadie y agarró de la ropa, y lamentablemente parece que la ropa era media suelta. Ella se quedó con la ropa en la mano y él salió corriendo. Pero ¿qué sucede? Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo: miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con toda mi fuerza. Embustera, mentirosa. Le gritó a él: no te vayas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a su casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Cuando el patrón de José escuchó los de labios de su mujer, cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. ¿Ustedes creen que si él lo hubiera creído a ella, lo hubiera matado en ese instante? Pero él parecía que ya sabía desde qué cojeaba la vieja y le tenía tanto amor y tanto cariño a José. Sabía que, o sea, veía en la integridad de José. Imagínense, un esclavo casi dueño de todo, que nos robaba, que era fiel, que era leal, su integridad, ¿verdad? Que hacía todo lo que le decían hacer, que en ningún momento rompió nada de las reglas. O sea, Potifar sabía que a ella la que estaba mintiendo era ella, porque fácilmente, siendo quien era, en un segundo pudo haber matado a José, pero lo envía a una prisión donde están los presos del rey, que significa que a pesar de que eran presos del rey, eran bien tratados. O sea, fue como enviarlo a un motelito. Vete para allá, estate tranquilo, no te voy a matar. Yo creo que esta vieja loca. Cuando el patrón de José escuchó, bueno, ya iba, pero aún en la cárcel, Hashem estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel
el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como Hashem estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. De nuevo, gracia y favor. ¿Por qué? Por la integridad de José, por la lealtad de José, porque José no hizo nada malo pensando en Hashem. Recuerden que Abraham se aseguró de que sus hijos, sus nietos, bisnietos supieran de la Torá, supieran de los mandamientos, supieran de las promesas que Hashem le había hecho. Por lo tanto, José entendía, y siendo un muchachito que recibió esos sueños, ustedes no creen que ellos estaban pensando, caramba, quizás todo esto es para llevarme, impulsarme a lo que mi Dios ya había puesto en mi corazón. Quizás estos son simplemente momentos difíciles para llegar al éxito, a la promesa que Dios me hizo a través de los sueños que me reveló. Capítulo 40. Tiempo después, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se enojó contra estos dos funcionarios suyos, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, así que los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, que era la misma cárcel donde estaba preso José. Allí el capitán de la guardia le encargó a José que atendiera a estos funcionarios. Después de haber estado algún tiempo en la cárcel, una noche de los dos funcionarios, es decir, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño, cada sueño con su propio significado. A la mañana siguiente, cuando José fue a verlo, los encontró muy preocupados y por eso les preguntó, ¿por qué andan hoy tan cabizbajos? O sea, José aún se preocupa por esta gente que están en prisión. La amabilidad, el atenderlo, a pesar de, los atiende con dignidad, los atiende con honor por las personas que ellos eran, aunque estaban ahí, pero por eso él seguía siendo un hombre de integridad, de honor y lealtad. Y recuerden que el copero era aquella persona, Nehemías fue copero. El copero era el que probaba todo lo antes de que el rey comiera, la bebida, la comida, por si acaso alguien lo quería envenenar, que se envenenara el copero y no el rey. Por lo tanto, esa era una función bien de responsabilidad y de confianza. Y dice, pero José se preocupa porque los ve distintos, los ve con una carita triste. Los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que nos lo interprete. Recuerden de nuevo el significado de los sueños y siempre necesitaban a alguien que interpretara, que fuera una persona experta en sueños. Y le dice, ¿acaso no es Elohim quien da la interpretación? Preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? O sea, aquí José hace la diferencia de que le deja saber, mira, no estos son libros que ustedes tienen ahí, ni todos esos expertos, ni esos mágicos, y nada de esas cosas. Es el Elohim, creador de los cielos y la tierra, que nos puede dar la respuesta. Entonces el jefe de los coperos le contó a José el sueño que había tenido. Soñé que frente a mí había una vid, la cual tenía 3 ramas. En cuanto la vid echó brotes, floreció y maduraron las uvas en los racimos. Yo tenía la copa del faraón en la mano, tomé las uvas, las exprimí en la copa y luego puse la copa en manos del faraón. Entonces José le dijo, una de las cosas que tenemos que entender, que a pesar de que es Hashem el que le está dando la interpretación del sueño, en la forma que lo interpreta, era como era acostumbrado a interpretarse los sueños en ese tiempo. Esta es la interpretación de su sueño. Las 3 ramas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días, el faraón lo indultará a usted y volverá a colocarlo en su cargo. Usted volverá a poner la copa del faraón en su mano, tal como lo hacía antes cuando era su copero. Y yo le ruego que no se olvide de mí, por favor. Cuando todo se haya arreglado, háblale usted a mí, al faraón, para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. Y es cierto, él no había hecho nada, absolutamente nada, para que le ocurriera todo lo que había ocurrido en su vida hasta este momento. Al ver que la interpretación había sido favorable, el jefe de los panaderos le dijo a José, yo también tuve un sueño. En ese sueño llevaba yo 3 canastas de pan sobre la cabeza. En la canasta de arriba había un gran surtido de repostería para el faraón, pero las aves venían a comer de la canasta que llevaba sobre la cabeza. José le respondió, esta es la interpretación de su sueño. Las 3 canastas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días, el faraón mandará que a usted lo decapiten y lo cuelguen de un árbol y las aves devorarán su cuerpo. Así que el panadero se quedó
triste. En efecto, 3 días después, el faraón celebró su cumpleaños y ofreció una gran fiesta para todos sus funcionarios. En presencia de estos, mandó sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos lo restituyó en su cargo para que una vez más pusiera la copa en manos del faraón. Pero tal como lo había predicho José, al jefe de los panaderos mandó que lo ahorcaran. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. Así que José va a pasar unos añitos más en la cárcel, siendo inocente por culpa de aquella vieja loca. Y ahora él interpretó correctamente los sueños de estas personas. Y recuerden que a quien él le da el honor es a Hashem por la interpretación de los sueños. Y otras veces hemos dicho, como los 2 sueños que tuvo José, cuando un sueño se repite, se entiende que viene de parte de Dios y usualmente es porque va a ocurrir. Quizá el sueño no sea igual, exactamente igual, pero el tema o lo que sucede es muy parecido, dando a entender que son 2 sueños, pero que son el mismo. Por lo tanto, José, al igual que Daniel, saben interpretar sueños y eso es un don que Hashem le ha dado a ellos. Así que con eso termina la porción. Si tienen preguntas o algún comentario, vamos a ir un momentito, unos minutitos más. Para cualquier persona, déjame aquí darle oportunidad que puedan abrir su micrófono. ¿Alguno de ustedes aquí que tenga un comentario o alguna pregunta? Lisa, ¿algo que quieras compartir? ¿No? ¿Nadie? ¿Están dormidos? ¿Comieron mucho? Sí. Y en esta versión, primero decía de manga larga y después cuando lo volvieron a mencionar decía de colores. Era de colores y manga larga. Ok, la pregunta es, no le enseñé el PowerPoint. La pregunta es que en algunas versiones dice que la túnica era de colores. El problema está en que el término que usan en hebreo no están muy seguros de lo que significa, pero lo más probable es que significa que era de mangas largas o que era una túnica larga, que era lo más común en aquel tiempo para ver cómo eran la distinción entre personas que eran consideradas importantes o primogénitas, ahora en los que estaban encargados de todos los documentos de la familia. ¿Okay? Pero usualmente dicen que es de colores, dicen que es de colores, porque también hasta cierto punto es la referencia de todas las naciones, que José va a representar a todas las naciones. Déjame un momentito enseñarle aquí una. Dice el tipo de vestidura que usaba. ¿Cómo que? Bueno, creo que es el capítulo 8 de segunda, donde lo dice que el tipo de vestidura que posiblemente fue la que Jacob le hizo a... Sí, pero tienes que buscarlo en contexto de la cultura, porque realmente nadie sabe exactamente cómo era la túnica, pero da a entender que para aquel tiempo lo más probable era una túnica larga, de mangas largas y larga, porque se cosían los documentos en las mangas o en el ruedo de la... Pero aquí tenemos a José, lo más colorido, y vemos aquí la luna, la sol y las estrellas, y dan mucha gente, o sea, interpretación usualmente que era de colores, pero no necesariamente tenía que ser de color, pero sí de mangas largas, lo más probable, y una túnica larga, porque vamos a ver que aquí también, en esta foto son egipcios, y tienen diferentes vestimentas. Mientras más ropa tenía puesta, pues más alto era el estatus social de ellos. Usualmente las túnicas eran elaboradas, o sea, había una distinción por la ropa que usaban. ¿Okay? Entonces da a entender que lo más probable era más bien que era larga o de mangas largas y no tanto de que fuera de colores. Así que aquí vemos en estos individuos diferentes, lógico, los que eran siervos, esclavos, apenas tenían una faldita, y este por lo menos tiene ya unos zitzir
Recuerden que los tzitzit no son únicos de Israel. Los tzitzit en la cultura se usaban para mostrar estatus, sobre todo las personas que eran sacerdotes o reyes o líderes, y eran usualmente en colores como púrpura, carmesí, cosas así que eran caros. Se mostraba un estatus de realeza. Pero entonces, ¿qué hace Hashem? Hashem dice, todo el mundo usa tzitzit porque todo el mundo es realeza, porque todos son hijos míos y pertenecen al reino. ¿Okay? Y aquí para mostrarle la distancia, la ruta que usaban los mercaderes, las caravanas. Si ven esta aquí, que es púrpura, es la vía maris, que significa camino del mar. ¿Por qué? Porque están pasando justamente por el Mediterráneo, por aquí. Esa era una ruta que usaban. También estaba esta roja, que era un poquito más arriba, al norte, y bajaban todas, si ustedes ven, cruzan aquí la península y llegan a Egipto, porque toda la mercancía, todos los intercambios eran de Egipto al norte, del norte a Egipto. ¿Y quién estaba en el medio? Israel. Todo el mundo tenía que pasar por ahí. En ese momento, pues entonces el que es rojo se le llama el camino real del rey. Y en esta vamos a ver otra que está azul aquí, que le llaman la vía de los patriarcas. ¿Por qué? Porque era por donde usualmente, por donde pasaron Abraham, Isaac y Jacob. Y si ustedes miran, Shechem o Siquem está en el mismo medio, está Jerusalén y está Hebrón y está Beersheba, que son todos los pueblitos donde los patriarcas se encontraban. Se encuentran justo en el medio entre la vía del mar y el camino de los reyes. Recuerden que Siquem viene siendo el portal para entrada a la tierra prometida. Y aquí para enseñarle que José salió de Hebrón, subió, llega a Dotán, que no es ningún caminito cerca, es bastante lejos. Entonces aquí tenemos a Siquem, que después de 800,000 años, los huesitos de José vienen a ser sepultados ahí. Y Timna es donde Judá se encontró con Tamar. Así que lo más lejos era Dotán. Y de nuevo, ¿por qué? Porque si tenían necesidad de llevar sus rebaños, tenían que buscar donde fuera que sus rebaños pudieran tener sitio para comer y beber y procrear y esas cositas así. Así que vemos el viaje que le pasó a José. Salió de Hebrón, Siquem, Dotán, baja, pasa por Betel, Jerusalén, Gaza y llega a Egipto, casi nada. Así que pasó un buen rato encerrado en una, sabrá Dios dónde, para llegar a Egipto. Y esto es una muestra de los diferentes tipos de sellos y cordones que se usaban para, de nuevo, era como una firma. Aquí vemos, habían redondo, habían cuadrado, habían cilindro, habían tipo de anillo. Si tenía un cordón, a veces colgaban de su cuello el anillo o el sello y lo tenían ahí disponible en todo momento, que quizás eso fue lo que le pidió Tamar también a Judá, no solamente el sello, sino donde el sello colgaba. Así que hay diferentes tipos. Lo que hacían era que en algo que tuviera, por ejemplo, en cera caliente, ponían el anillo, se dejaba la marca, o en barro, en algo, era lo que usaban. Entonces aquí vemos otro tipo de sello que eran largos, pero en forma cilíndrica. También tenían diferentes diseños de acuerdo que era específico para ese individuo, que eso iba a identificar al individuo. Nadie más podía tener ese sello. Nadie más podía tener esa firma, esa marca. Era exclusiva para ese individuo. Y aquí el cordón de nuevo pudo haber sido parte de la vestimenta o donde ellos tenían colgado el anillo. Y aquí vemos el bastón, el báculo. Y aquí donde se ve uno que está diseñado con la cabeza de un león. Quizás sí era la de Judá, porque sabemos que Judá va a ser la tribu del león de Judá. Por lo tanto, aquí vemos el bastón y está de nuevo el cordón con el sello en forma de cilindro. O sea que esto pudo haber sido todo lo que tenía Judá cuando se le entregó, y solamente él tenía ese bastón, ese sello, ese cordón, nadie más. Que no había manera de decir, no, quizás esto le pertenece a otro. Ella no fue boba, ella se aseguró de que se supiera que había sido él. ¿Okay? Y recuerden que todo es porque él no cumplió la palabra que él le había dado. Así que volvemos. ¿Alguna pregunta
Me parece que te están escuchando. Judá fue juez posiblemente para tener los elementos que necesitaba un juez para poder dar sentencia inclusive. Bueno, la pregunta es que se habría necesidad de un juez para la identificación y para la sentencia. Para la identificación no, porque no había forma de que eso no perteneciera a otra persona. No, pero si Judá era juez, podía dar sentencia a la No dicen que Judá fuera juez. Recuerden que usualmente estas cosas ocurrían en la puerta, en la entrada de la ciudad. Entonces no era que hubiera un juez como tal, sino que todos los ancianos servían como jueces. Pero al venirle a donde él y decirle, mira, tu nuera cometió adulterio, está embarazada, se prostituyó. Entonces él dice, sáquenla afuera y quémenla. O sea, todo esto va a ocurrir en presencia de testigos de los ancianos y de los líderes de la comunidad al frente de la entrada de la ciudad, porque ahí era donde se hacían todas las transacciones, todos los juicios, pero no había un solo juez, sino que los ancianos, los líderes, servían como jueces. Y ellos eran los que poseían el báculo. No, todas esas cosas lo tenían todas las personas que tenían propiedades, que tenían o sea, cualquier persona que fuera a hacer transacciones tenía su sello, tenía su báculo, porque hoy día nosotros tenemos firma o tenemos un ID, un tipo de identificación, y en aquel entonces eso era lo que usaban para identificar a los individuos. O sea, cualquier persona que hacía transacciones de algún tipo tenía que tener esos 3 elementos para poder hacer mercadeo, compra, comercio, lo que fuera. Sí. Hoy en día también hay algunos notarios públicos, abogados, que tienen el Great Seal. Así, exacto, como cosas del gobierno que te piden a uno, tienen que tener un Great Seal. Exacto. Hoy día los gobiernos, abogados, los notarios públicos tienen un sello, y muchos de estos documentos no te sirven, no son válidos al menos que tenga un sello. Es como los diplomas de la escuela. La escuela de medicina mía tenía su sello, la residencia de patología por el Army tiene su sello. O sea, que aún hoy día se usan sellos como la forma de verificar que eso es legal, de que es real, que no ha sido falsificado, aunque hay muchos por ahí que saben falsificar las cosas, pero entonces necesitas más de una identificación. Es como cuando uno va a algún sitio, a alguna oficina de aquí gobierno, te piden tu licencia de conducir o tu pasaporte o prueba de que vive en tal sitio. O sea, más de una identificación para evitar que fraude. Sí, Lisa. Lo de las balas para identificación, como está discutiendo, lo vamos a ver en Éxodo, en el momento en que se pone a prueba la identificación de Aarón. Y Moisés pide las varas de los tribales para que la nación completa, el pueblo completo, pues viera cuál fue la vara tribal que el Eterno escogió para hacer el sacerdocio. Exacto. Lisa está haciendo comentarios de que las varas, por ejemplo, la vara de Aarón, para identificarlo como el sumo sacerdote que Hashem había escogido, la vara de la tribu de Leví le sirve de identificación, por eso, igualmente el bastón, el báculo, otros sitios le llaman báculo, pero sí son cosas que es para identificar, Es como Yeshua. ¿Cuál fue las señales de Yeshua de que él había resucitado, de que había muerto y había resucitado? Las marcas en sus manos y en su costado. Identificación para asegurarte de que no te están engañando. ¿Okay? Entonces eso es lo que usó. Tamar fue muy sabia en pedirle esas cosas a él para que no hubiera ninguna duda de que él era el padre de ese bebé y que ella no cometió adulterio ni que había hecho nada malo. Que él mismo dice, ella es más justa que yo. Reconoce. Sí, dime. Él no estaba haciendo un acto de fornicación a cuando llegó a ella, porque pues él estaba haciendo un pago a ella. Bueno, él estaba pagando a ella como prostituta. Por eso, entonces, eso no es un acto de fornicación. Bueno, recuerda que el término fornicación tiene que ver con relaciones sexuales con
por fertilidad, o sea, pagano, cuestiones relacionadas con templos paganos y ritos paganos. Pero Pero ella ahí en ese momento no representaba como una prostituta de un templo. o algo ella, así, ¿o bueno, no? ellos entendieron que ella parecía como una prostituta de templo. Pero recuerda que Judá para empezar empezó mal porque se casó con una cananea. O sea, él hizo todo lo contrario a lo que le habían enseñado. Entonces queda viudo, se va a trasquilar sus ovejitas y dice, pues mientras estoy por acá nadie me conoce, pues déjame aprovechar y tener un ratito aquí con una prostituta, le pago, le doy un cabrito y para afuera. Pero no sabe, por eso usted cree que nadie sabe dónde está. Siempre hay alguien, cuando menos usted se lo espera. Hay alguien que lo conoce, alguien que lo sabe, y ahora con todas esas cámaras que están por ahí, olvídese. Por lo tanto, sí, él lo que hizo no estaba bien. Pero con todo y eso, Hashem utiliza esa situación para poder llevar a cabo su plan. ¿Quién le cuestiona? Porque él era viudo. Sí, él era viudo, o sea, en ese sentido, él no estaba cometiendo. Está bien que fuera viudo, pero sea como sea, el acto que él estaba haciendo en ese momento era de fornicar. Porque para mí, pues yo lo veo de la manera él está comprando, no se está acostando porque le gusta la persona o esto así, no. Bueno, sí, él está comprando, pues la prostitución es así, tú pagas y ya para afuera. Pero no hace su ritual. Pero era, sí. pues yo lo veo de esa manera porque ella era una prostituta. Bueno, pero él está viudo, él no se debe a ninguna otra, ni a su esposa. Él va, y recuerden que la prostitución es el empleo más antiguo del mundo. Y además es hombre. Sí, si hubiera estado casado ya hubiera sido hasta peor porque estaba cometiendo adulterio. ¿Ok? Pero él no está cometiendo adulterio. Él está pues pasándose un ratito en lo que las ovejas las trasquilan. Él también se trasquiló. Shalom, pastora. Ay, Shalom. Sí. Buenas noches. Mira, mis hijos aquí, espera. Sí, pastora, buenas noches, Shalom. Sí, Antonia, dime. Entonces, aquí cuando vemos en Amós 2:6, que se está refiriendo al caso de Judá cuando comete ese pecado con la hija con la esposa del hijo, o sea, con la mujer del hijo. A mí me está que en ese caso se está refiriendo no me acuerdo, sí puede ser indirectamente hablando de Judá o también de que José fue tentado, pero él no se dio a la tentación. Amós, ¿cuál? ¿2 qué? 2:6. Aquí está hablando contra Israel. Dice, así dice Hashem, los delitos de Israel han llegado a su colmo. Por tanto, no revocaré su castigo. Venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Y más adelante, cuando está hablando... Vean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Sí puede referirse a eso, pero también se refiere a esto fue algo que en Israel ocurrió también muchas veces. El incesto y situaciones de adulterio y de perversión sexual. No solamente fue Judá, no solamente, o sea, eso ocurrió en todo tiempo también con mucho de, porque aquí está hablando en términos generales y se está refiriendo más bien a Israel. Entonces ahí caemos todos. Okay. Sí, Lisa. Tenemos que tener en cuenta que ella trajo un buen punto en cuanto a la acción de Judá. Tenemos que recordar que se casó con una cananea. Lo más probable, ella influenció Exacto. en la conducta de su esposo mientras ella vivía. Exacto. Al ser ella una cananea y al verse mezclado lo santo con lo profano. Por eso es que más adelante, cuando el padre escribe la Constitución, incluye una cláusula de ética moral
dentro de la Torá, para Exacto. que el pueblo supiera cómo distinguirse de las demás naciones y parar a esa mezcla, Exacto. porque la moralidad y la inmoralidad es lo que lleva a una persona en el declive espiritual. Exacto. Se comienza con lo moral y se va alejando del eterno y empieza a cometer actos aborrecibles. Entonces, si vemos cómo fue que él se aparta primero del campamento, de la casa de su padre, quizás también por el remordimiento que existía, por lo que había él hecho con los demás hermanos en cuanto a la venta de José. Eso también pudo haber influenciado para él alejarse, pero lo más que lo afectó a él fue esa mezcla de cananeos. Exacto. Cuando ya en la vida de los patriarcas era una prohibición. Abraham le dijo, yo no quiero una cananea para mi hijo Isaac. Isaac no quiso que su hijo Jacob se casara con una cananea. Entonces, eso tuvo que haber sido la norma para la casa patriarcal de Jacob. Entonces, aquí vemos a Judá que está haciendo un acto en contra de algo establecido por su propio padre. Y cuando nosotros comenzamos a cuestionar los mandamientos del Eterno y empezamos a contaminar nuestra moralidad, nuestra integridad, vamos de declive. Entonces, vemos que después todos estos hijos de Judá son eliminados y entonces, a pesar de que el padre usó esto como una bendición para poder perpetuar la promesa a través de Judá, para que naciera el Mesías, Tamar utilizó el lujo dentro de la ley del liberato. O sea que ella lo hizo legal. Ella lo hizo legal. O sea, si ella no hubiera hecho esto de ninguna forma, él hubiera dado el hijo que le quedaba vivo. So, ella utilizó la legalidad de la cláusula en la ley del liberato para poder perpetuar la genealogía. Pero el punto que tenemos que tener aquí es que los cananeos influenciaron tanto en nuestro pueblo Israel que cuando vemos los libros históricos, comenzando de los jueces específicamente, que cada uno hacía lo que bien parecía. Entonces hubo mezclas dentro de Israel con los cananeos y otras naciones que influenciaron en su integridad, en su moralidad. Israel se prostituyó con otros dioses, pero todo comienza con la moralidad, porque la carne comienza a jalar y en las religiones cananeas hay mujeres hermosas que eran sacerdotisas. Pues claro que al hombre le va a traer una mujer hermosa y no le importa la religión, lo que quiere es el placer, saciar su placer. Entonces aquí vemos el punto de la moralidad, la integridad de un creyente es importante en estos días, porque si no cuidamos nuestra santidad, nuestro hogar, nuestro corazón, nuestro templo, vamos de declive en declive, que terminamos haciendo mezclas y nos asimilamos a la corriente del mundo y nos asimilamos a lo que la sociedad está tratando de inculcarnos a nosotros, de que esto está bien, cuando es aborrecible. Y por eso es que el Padre siempre le inculcó a Israel de que fueran santos, como él era santo. Pero, amados, moralidad, integridad no se pueden comprometer. Nuestros estándares tienen que estar altos todo el tiempo y velándonos para no asimilarnos y no permitir que nada aborrecible entre a nuestros hogares y entre a nuestra relación, que sea interrumpida por nuestras propias decisiones. Judá decidió acostarse con una prostituta en su mente porque quería saciar su deseo como hombre, ya que él ya había comprometido su standing casándose con una cananea que influenció en la vida de él. Exacto. Espero que hayan escuchado eso porque no puedo repetirlo. Pero entre las cosas que dijo Elisa, es cierto, recuerden que él había estado casado con una cananea, Esaú estuvo casada también con cananea, entonces eso va a influir en él. Entonces él sale, se acuesta con una prostituta y como si nada, o sea, la influencia, como está diciendo ella, nosotros tenemos que guardar lo moral
Por eso la constitución de la Torá, que nos viene a enseñar lo que es moral y mantenernos ahí en integridad, porque la influencia del mundo y la carne queriendo seguir al mundo, la lucha es grande, pero Judá no hizo caso y se dejó llevar por la carne y ahí quedó. Más o menos un resumen ahí bien rapidito. Sí, Sin embargo, vemos que la descendencia del Mashiach, Dios usó vino la Moabita, Ruth. Sí, Dios usó a Ruth, usó a Rahab, usó a Tamar, usó a Batseba. Y eran otra cultura. Sí, eran otra cultura, pero de nuevo, no podemos cuestionar al Eterno. Yo lo que pienso es que no es el vaso lo que importa, sino lo que Él pone dentro del vaso. ¿Okay? Porque muchas veces creemos que somos vasos bellos y perfectos y Él no nos quiere. Ahora, cuando estamos ya rotos, craqueados, que estamos todos... Entonces, Él, ¿por qué? Porque el propósito es enseñar su gloria, su poder, lo que Él puede hacer, no nosotros. Pero sí usó 4 mujeres. Una enseñanza. Bueno, para mí mi enseñanza es esa, o sea, que no importa quién sea, y además recuerda que de estas mujeres que no son israelitas, proviene el Mesías. Para mí está indicando que todos somos importantes en el Mesías. No hay distinción de raza, no hay distinción étnica, no hay raza, o sea, Él quiere tratar con todos. con todo, porque todos somos criaturas de Él. Es cuestión de que nosotros nos dejemos que Él trate con nosotros. Que de nuevo el propósito es Él, glorificarse Él en medio, porque recuerda que Él usa, como dice la palabra, lo vil y lo sucio, lo que nadie quiere, para mostrar su gloria. Para mí ellos lo cogieron como su Dios. Sí. Bueno, sí, ellas, estas mujeres que lo vemos en la genealogía de Yeshua, sí lo aceptaron como su Dios, absolutamente. Llega un momento en que sí aceptaron, seguro. Pero lo que quiero decir que cuando empezaron no eran. Déjame contestar aquí, Augusto se me fue. Pastor Jesús. Shalom a todos. Salud. Aquí meditando en esta situación que se dio con Judá. Él pierde a su esposa, no se describe de qué murió, simplemente ella murió. Se muere. Desde el principio vemos, del momento que él sale de la cobertura de su padre, a raíz de la situación que se da, que toman esta mala decisión con su hermano, él sale de esa cobertura. Y vemos lo que produce estar alejado de la cobertura de Dios. Ok, dejamos esa plataforma y seguimos aquí. Los hijos de él, uno muere no describe la Torá de que murió. Había una ley que había venido oral de las instrucciones que se habían dado en aquellos tiempos, de que su hermano ahora tiene que acostarse para darle una herencia, una descendencia. Hace lo mismo, algo fuera de lugar, muere. Pero después vemos que este hombre, Judá, acuerda con esta mujer que él le iba a dar el hijo pequeño. El hijo pequeño crece. Esta mujer está en espera, está creyendo en la palabra de un hombre. Ella está aferrada a esa palabra. Ahora vemos, se entera, ella no sé, de lo que será, porque tenemos que ver la cosa. Es una mujer que está en espera de una palabra. Ella está en espera en la promesa, ella está creyendo en la palabra de Judá. Ahora vemos la acción de Judá, se desconecta de esta realidad. Ella no sé quién le dijo que este hombre iba para ese lugar. No es que ella era una prostituta, ella se viste como una prostituta. Sí, son dos cosas diferentes. Porque me pareció ver, hay que mencionaron como que ella sí, pero no es que ella actuaba o se conducía, sino que a sabiendas de la situación, ella toma apariencia de una prostituta, pero en su esencia no era una prostituta. Exacto, se disfraza. Sí, se disfraza. No es que ella se acostaba con cualquier hombre, porque también habíamos aprendido que ella tenía un renombre porque procedía de una familia sacerdotal.
Exacto. Por eso que dice Judá, esta mujer que qué mala. Sí. ¿Sí? Por el nivel que ella representaba. Entonces, ahí para tratar de crear una base, no es que ella es una prostituta, sino que toma apariencia por una situación que se da, y después el mismo Judá dice, esta mujer es más justa que yo. Entonces, por eso que ahí vemos que a partir de esa plataforma es donde el creador obra. Desde allí, no porque ella era una, no, desde esa plataforma. Seguro. Sí, seguro. Sí. Quería dar esa aportación. Shalom. Muchas gracias, pastor. Augusto, pastor Augusto, te me fuiste, ¿dónde tú estás? Acá estoy. Okay. No, era, o sea, ampliar un poquito más lo que la hermana Alicia comentó, que sí es muy importante entender algo que me ha ayudado a mí comprender un poco más la historia de Tamar y Judá, fue estudiar las leyes del Antiguo Medio Oriente y la percepción de la familia en el Antiguo Medio Oriente. Porque, por ejemplo, lo que hizo Tamar era legal. Porque ella, o sea, dentro de las leyes del Antiguo Medio Oriente, ella podía pedir digamos, al suegro que le dé descendencia. Eso es legal. Y lo que hizo Judá también fue legal. Cuando nosotros comprendemos cómo eran las familias en el Antiguo Medio Oriente, lo que Judá hizo, mientras él no afectara a otro marido, se le estaba permitido, que es algo que también lo vemos en el primer siglo con Roma, que es algo que también se arrastra. Entonces, es algo muy lindo ver acá en este capítulo, se puede percibir todo lo que es la legalidad y la familia en el Antiguo Medio Oriente, cómo se manejaba la familia del Medio Oriente, y ahí podemos entender bien, o sea, sabemos que por las leyes de Dios fue algo inmoral que hizo, pero a la vez, como decía la hermana Lisa, se casó con una cananea, por lo cual indica que él no estaba siguiendo las leyes de Dios, sino que él estaba siguiendo las leyes del Antiguo Medio Oriente que rodeaban a Israel en ese momento. Entonces ahí podemos comprender y entender por qué suceden estos hechos y estos acontecimientos, y tener más claridad, y ahora entender por qué también el Eterno bendice a Tamar. Exacto. Para restituirle el honor, porque es algo muy importante. Antiguo Medio Oriente, la mujer no valía nada. Exacto. No valía nada. Y en el caso de Tamar, en este caso, si su hijo era bastardo, ella había cometido delito de propiedad privada al suegro y al esposo, viudo. Por eso ella merecía morir de esa forma. Es por lo que uno puede medio leer con lo que es la ley del Antiguo Medio Oriente, era de esa forma. Entonces ella, al mostrar que no era un hijo bastardo, y que ella de alguna forma estaba haciendo cumplir la ley del liberato según el Antiguo Medio Oriente, ella quedó como justa y Dios bendice, y bueno, por eso queda, hay justicia y bondad en ese, se puede ver la justicia y la bondad en ese capítulo entre Judá y Tamar. Absolutamente. Muchas gracias, pastor Augusto. Muy buen comentario, gracias. Por eso es importante que aporten todo, porque yo no lo sé todo. Y a esta altura ya yo estoy bota. Así que es bueno que, y es el propósito, que todos aporten, que todos tengan, piensen y aporten o hagan preguntas. O sea, aquí es para todos nosotros aprender. Así que muy agradecida con sus comentarios y preguntas. ¿Alguien más? Sí, dime amor. Sí. De lo que él dijo, de lo que estaban hablando de la cosa, como ella tuvo gemelos, se podía interpretar de que uno era para cada. No sé, la pregunta es que si como tuvo gemelo, que si cada bebé era para representar a los difuntos, a los dos que murieron. No sé, posible, pero no estoy segura en ese. ¿Es posible? Yo no he leído nada. Yo tampoco, pero no te sé decir. Puede ser que sí, pero no te puedo dar contestación firme porque no estoy segura. Yo lo vi en el contexto de que cada nombre de los bebés tienen una característica del Mesías. Yo lo vi así, y como una doble bendición por lo que ella hizo, que representen los dos primeros maridos que ella tuvo como herencias para ellos, es posible, pero no te sé decir. Sí, porque es por levirato, una forma de
de cumplir con el levirato, es posible que los dos niños representen los dos padres, o sea, los dos difuntos que murieron sin herencia. Es posible. Y la otra cosa, Recto, lo que estaba diciendo ella, que de las mujeres está virtud, todo eso. So, pero como no el hombre que da la semilla, so, técnicamente la semilla como que viene del lado de ella, aunque la mujer era. Bueno, la semilla viene de ambas partes. Ay, no, pero se cuenta como él viene de la, Bueno, de la tribu de Judá. Sí, porque, o sea, aquí la pregunta que es que como el hombre es quien da la semilla, ¿qué importa si es ella o no es israelita o no es israelita, o sea, una persona extranjera? Sí es importante porque recuerda que es la semilla de ella y la semilla de él las que se unen. Pero para este tiempo era una herencia patriarcal. Eran los varones los que daban el nombre, los varones que tenían el rol principal de honor y mantener a su familia, pues entonces se dejaban llevar por el padre. Por eso entonces los mencionan. Pero aquí, y no toda la genealogía de Yeshua mencionan las 4 mujeres, no sé si es Mateo o quién es el que las menciona, porque está dando, para mí, como estamos hablando, dando la intención de que todos somos importantes y Dios escoge a quien le dé la gana para mostrar su gloria y su honor. Por lo tanto, cuando él utiliza a estas mujeres, son personas que no son israelitas, son de otras culturas, son de otras naciones, pero vienen a aceptar al Dios de Israel, son hechas parte de Israel, que hasta cierta forma mirando hacia nosotros, hacia el futuro. Nosotros no somos biológicamente de Israel, o quizá algunos de nosotros sí, pero lo importante es que en Mesías, en Yeshua, todos somos uno. ¿Okay? Pero en la cuestión de las semillas, porque para aquel tiempo se le daba el énfasis a las tribus patriarcales, o sea, la familia era en base de patriarcas, del padre. ¿Okay? Hoy día en Israel reconocen un judío si la madre es judía. Entonces ya no es por padre, es por madre. Las cosas cambian, pero bíblicamente es en base del padre, patriarcas. Interesante que las patriarcas eran puras genialistas. Eran de otras naciones que vinieron de casas donde eran idólatras, si pudiéramos decirlo, pero ellas hicieron conversión. Cuando digo conversión, no estoy diciendo conversión al judaísmo, sino que siguieron la promesa, porque Sara siguió a Abraham. Sara siguió a Abraham. Isaac, la esposa de Isaac lo siguió a él. Las esposas de Jacob lo siguieron a él. Las matriarcas de Israel no eran puras israelitas, eran hebreas, pero el background de ellas no eran de otras naciones también. La promesa tenía que perpetuarse, porque la promesa que le dio el Eterno a Abraham era que de su descendencia saldrían naciones. Exacto, en el caso de la cláusula aquí que estamos mencionando, Canaán era una tierra, o los habitantes, podríamos decir, porque Canaán era la herencia que se le había dado a Abraham, pero los habitantes que estaban en Canaán eran personas idólatras, tanto así que el padre los aborreció por sus costumbres, y aún así Israel hace alianzas matrimoniales con cananeas y se contamina, se profana, y al profanarse ellos como nación, que supuestamente eran una nación kedusha, entonces profanan el nombre del Eterno, que aquí volvemos otra vez al mismo tema que estábamos hablando ahorita. Sí, el contaminarse con estas naciones, pero de nuevo Hashem usa a quien él quiera para promover su gloria y su honor. Es él el que está haciendo. Sí, Franklin. Sí, iba a hacer un comentario. Por lo mismo, que Hashem usa a cualquiera. Entonces yo digo, no podemos caer en el juego porque esto, porque también pasa hoy en día. Hoy en día Hashem coge un drogadita o algo, lo limpia. Entonces, muchos religiosos, pero que estaba ahí, mira ahora con una Biblia. Entonces, no podemos actuar de esa manera porque él usa la peor situación
Para su gloria. Sí, por eso, sí, aún hoy día, ¿verdad? Hay personas que han sido criminales y vienen a los caminos del Señor y son predicadores, son pastores. Un ejemplo siempre, Nicky Cruz y cosas así. O sea, personas, no podemos juzgar por de dónde vino la persona, sino hacia dónde va esa persona. Porque de nuevo, el propósito es Hashem, glorificarse. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, recuerden que el domingo no hay clase de discipulado, la cancelé ya que estuve dando 3 clases corridos los miércoles. Así que nos veremos el martes, Dios mediante. Recuerden que el domingo por la noche comienza Hanukkah. Así que vayan buscando su Hanukkilla, sus velitas, para que las enciendan y la disfruten con sus familias, sus niños. Háblenle a los niños de lo que pasó. Y a comer donas. Así que mis hijos, disfruten del Shabbat. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima vez. Sean bendecidos. Shabbat Shalom a todos. Gracias. Shabbat Shalom. Shalom.